Bueno, primero vamos a hablar un poco del autor, que es Paul Marlor Sweezy, que nace el 10 de abril de 1910 en Nueva York y fallece el 27 de febrero del 2004 en la misma ciudad, ¿no? Fue economista marxista, activista político, publicador y editor fundador de la revista Monthly Review. Lo recordamos mejor por todas las contribuciones que hizo a la teoría económica como líder economista marxista, que además pues también fue uno de los líderes economistas marxistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y el apartado que vamos a presentar es el Estado. Como primera parte, el Estado en la teoría económica. Aquí nos dice que se considera la economía como una ciencia de relaciones entre el hombre y la naturaleza. Nos dice que el Estado no debe formar parte desde la teoría actual en la que el autor escribe esta obra. El Estado no tiene cabida dentro de la teoría económica, ¿no? Y nos dice porque solo es preciso tener en cuenta el Estado en el terreno de la aplicación y no como una parte de la materia objeto de la ciencia. O sea que solo nos dice que la economía va a estudiar esta relación humana solamente, ¿no? Y va a pasar de largo por sobre el Estado. Así, el Estado no puede ser lógicamente un tema de economía teórica. Por eso mismo, ¿no? Por lo que nos dice que la economía solo es una ciencia de relaciones humanas. Así pues, debe considerársele uno de los factores que modelan y limitan la aplicación de los principios económicos a cualquier conjunto dado de condiciones reales. Pues eh, todo cambia, ¿no? Pues porque vamos a verlo desde la perspectiva de la teoría marxista, ¿no? Desde la herencia de la teoría marxista. ¿Por qué todo cambia? Dice que todo cambia cuando se adopta la opinión de que la economía es la ciencia de las relaciones sociales bajo condiciones históricamente determinadas. Aquí podemos ver inmediatamente la carga marxista y también la carga y la herencia de la filosofía hegeliana, ¿no? Dice que el no incluir al Estado en la materia de la economía se convierte entonces en una omisión arbitraria e injustificable. Y nos hace una toma desde la crítica de la economía política, que dice así: considera el sistema de economía burguesa en el orden siguiente: capital, propiedad agraria, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior y mercado mundial. Aquí nos dice también que Marx sí planeaba, bueno, lo tenía considerado como algo que iba a hacer, ¿no? Que iba a estructurar, iba a hacer toda esta estructura sistémica del Estado como parte fundamental dentro de la crítica de la economía política. Como no fue así, no sé si no pudo hacerlo o se le olvidó, ¿no? Pues lo normal, a todos se nos olvida algo, ¿no? Entonces aquí dice que el autor casi nos aclara que sí, Marx buscaba crear esta sistemización del Estado, no está realmente acoplar el concepto de Estado dentro de una teoría, dentro de la teoría económica política marxista, ¿no? Y pues ahí de fondito tenemos el meme de los Stonks, ¿no? Como pasamos inmediatamente al segundo apartado, el primero es bastante cortito, solo aclarándonos que, pues eso, ¿no? Que desde la teoría que lidera en ese momento, que es pues el liberalismo, ¿no? El Estado realmente no tiene que cumplir una función real porque ya todos lo sabemos, ¿no? Y no podemos remontar desde los inicios de la teoría, ¿no? La mano invisible con Adam Smith en la riqueza de las naciones, ¿no? Que el mercado debe regularse por sí mismo. Y ya está, ¿no? El Estado no tiene que meter mano dentro de este proceso. Pero, pues como ya lo vimos, Marx piensa casi absolutamente todo lo contrario, ¿no? Que sí tiene que haber cierta coexistencia. Y ahora mismo nos lo va a explicar con esta función primordial que tiene que tener el Estado dentro de la teoría económica. Y empieza diciéndonos que este Estado pues sí tiene funciones bastante importantes, ¿no? Yo no sé por qué dice pues los otros que no, ¿no? Porque funciona como un órgano de mediaciones entre clases, dice,
que supone que el sistema de relaciones de propiedad, o sea, aquí hay que suponer que el Estado es un sistema de relaciones de propiedad, o sea, básicamente el que posee y el que no posee. Y el Estado va a mediar todo tipo de interacción entre estas dos clases, ¿no? Y lo podemos también ver con todas las exposiciones que ya hemos visto, en que pues siempre hay una clase hegemónica por sobre la otra, ¿no? También nos dice que es una institución que concilie sus intereses opuestos, que se le concede el poder para mantener el orden y arreglar las disputas, ¿no? Porque tiene que ser el papá de los pollitos, ¿no? A ver, aquí no se me agarran a jalones de pelo, y esto es así porque es así, ¿no? Y ya está. Y nos dice que las diversas formas de las relaciones de propiedad o estructuras de clase han aparecido y desaparecido en el pasado. Aquí nos hace, y también el autor reconoce, ¿no? Que sí, no está bien que la otra teoría diga que el Estado no tiene entrada totalmente dentro de la teoría, pero aquí también se reconoce que también puede flaquear de cierto modo la integración del concepto dentro de esta teoría también, ¿no? Y como nos lo dice, nos dice que la estructura de la sociedad no forma parte natural del Estado, como ya nos los había dicho antes, ¿no? No es una relación, o sea, no forma parte primordial de la relación del humano con la naturaleza, sino que ya es una formación mucho más grande, ¿no? Es decir, la estructura de la sociedad no forma parte natural del Estado. Es el producto del desarrollo social del pasado y que verá en el curso del desarrollo social futuro. Aquí también podemos ver pues la herencia hegeliana, ¿no? Desde la filosofía de la historia universal, ¿no? Y como también ya lo vimos con Paul Lanzas, ¿no? El cómo para juntar ambas, o sea, la teoría marxista y la filosofía hegeliana, pues se toma el desarrollo de la libertad, del espíritu, de la actividad del pensamiento del ser humano, cómo se representa dentro de la teoría marxista en forma de la lucha de clases, ¿no? Y aquí nos lo está diciendo, ¿no? Nunca va a existir la misma estructura de desarrollo social, o sea, nunca va a existir la misma configuración de clase. ¿Por qué? Porque siempre está cambiando, ¿no? O sea, siempre lo ha hecho. Hemos pasado a través de comunismos primitivos, de monarquías, de imperialismos, y siempre ha cambiado y siempre va cambiando, ¿no? Y sí, si lo vemos desde la filosofía hegeliana, pues tendría que mejorar de cierto modo, ¿no? O sea, sí tendríamos que haber cierta evolución para bien, ¿no? O sea, para bien, ¿cómo lo decimos para bien, no? Porque mucha gente puede decir que el punto en el que estamos ahorita es el punto bueno, ¿no? Pero al menos para mí no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque existe todo este tipo de desigualdad de clase, ¿no? Entonces, pues tendríamos que evolucionar hacia bien. ¿Y cómo evoluciona esto? A través de la experiencia histórico-práctico-colectiva de la actividad del pensamiento, cómo se ve en la filosofía hegeliana, ¿no? Ahora aquí nos dice que el conjunto dado de relaciones de propiedad sirve para definir y demarcar la estructura de las clases de la sociedad. Como ya lo habíamos visto aquí anterior, aquí yo soy el papá de los pollitos y yo digo quién es quién, ¿no? Y entonces nos dice que existen los poseedores o la clase hegemónica, como lo habíamos visto antes con Paul Lanzas, y los poseídos o no poseedores, o la clase dominada, como lo vimos con Paul Lanzas también, ¿no? Y nos dice que los poseedores obtienen ventajas materiales, evidentemente, y como podemos ver del otro lado, pues tienen todo tipo de desventaja, ¿no? Así pues, el Estado es una institución especial que puede usar la fuerza y que es esencial para mantener estas relaciones, ¿no? Porque sabemos que sí, que en cualquier momento, pues, la banda se levanta en armas y se arma una de aquellas, ¿no? Así pues, el Estado ejerce soberanía sobre todos los que están sujetos a su jurisdicción, pues, ¿por qué no, no? Y para terminar este segundo apartado, nos dice que, pues, de dónde procede este Estado, ¿no? O sea, en qué momento surge y por qué funciona como funciona. Nos dice que es el producto de una larga y ardua lucha en la que la clase que ocupa las posiciones clave en el proceso de producción de la época es la que consigue prevalecer sobre sus rivales y forma un Estado, ¿no? O sea, el Estado es el hijo de la clase que gana esta lucha de clases
el poder del Estado debe ser un monopolio de clase porque pues, si yo gano, ¿cómo te voy a dejar algo a ti, no? Y en lo que concierne a la sociedad capitalista, el fin superior del Estado es la protección de la propiedad privada y es también un instrumento de dominación de clase. Y lo volvemos a ver, ¿no? El cuento de siempre. El que gana, pues es el que escribe a la historia y la hace como quiere. Y, y pues así, ¿no? Y finalmente, pues la protección de la propiedad privada es fundamentalmente la garantía de la dominación social de los propietarios sobre los no propietarios. Y básicamente volvemos a ver lo mismo, ¿no? O sea, hacia dónde va la sociedad, ¿no? ¿Dónde está ese desarrollo consciente? ¿Dónde está ese desarrollo, esa creación de sujeto moral que nos dice Hegel? O sea, no, solo está avanzando. ¿Por qué, no? O sea, es lo que yo pregunto. ¿Por qué solo avanza deliberadamente y no se ve un poquito hacia sí mismo? ¿Por qué no nos vemos un poquito hacia nosotros mismos como seres humanos, no? Y es lo que, o sea, ¿de qué va la constitución moral del ser humano? Es que tú, al reconocerte libre a través de tu propia voluntad, también reconoces a todos los seres humanos, porque todos tenemos esta facultad de pensar, ¿no? Esta facultad de tener nuestra propia voluntad, de nuestro libre albedrío. Al reconocerte tú mismo a través de esta voluntad, reconoces a tus iguales también. Y entonces tienes que asumir cierta responsabilidad para con ellos y con tus acciones con ellos. Y no sé por qué hemos llegado a un punto tan extremo en el que no nos hemos volteado a ver y reconocernos como lo que somos, como seres pensantes, como seres humanos, los cuales, ¿por qué alguien tiene que poder? ¿Por qué alguien tiene o por qué alguien es más por lo que posee? Y a continuación, pues ya continuamos con mi compañera. El Estado ha sido siempre un factor muy importante en el funcionamiento de la economía dentro de los marcos del sistema de relaciones de propiedad que garantiza. La teoría del Estado ha sido poco atendida por los autores marxistas debido a que ha sido olvidada como instrumento económico, pero Marx habla de ella en su capítulo sobre la duración de la jornada de trabajo. Ofrece un sólido y lúcido análisis del papel del Estado en relación con un problema muy importante de la economía capitalista. Nos dice que, aparte de linderos extremadamente elásticos, la naturaleza del cambio mismo de mercancías no impone límites a la plusvalía. El capitalista sostiene sus derechos como comprador cuando trata de hacer la jornada de trabajo tan larga como sea posible. Por otra parte, el trabajador sostiene su derecho como vendedor cuando quiere reducir la jornada de trabajo a una duración normal precisa. La tasa de plusvalía, una de las variables claves en el sistema de teoría económica de Marx, depende de tres factores: la productividad del trabajo, la duración de la jornada de trabajo y de los estándares de subsistencia que prevalecen. Es lo que nos dice Schweitzer. Es importante descubrir los factores determinantes de la duración de la jornada de trabajo. Evidentemente no se trata de una ley económica en sentido estricto como la expresa Marx. En el texto nos dice que algunos pensadores como Rousseau, Adam Smith, Kant y Hegel reconocían claramente la función del Estado. Creían que la propiedad privada era la condición necesaria para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas, indispensable para que suceda la libertad genuina. En cambio, Marx y Engels agregaron que la libertad basada en la propiedad privada es la libertad para una clase explotadora, y que la libertad para todos presupone la abolición de la propiedad privada. No olvidaron que la realización de una sociedad sin clases solo es posible sobre la base de ciertas condiciones históricas precisas, sin el enorme aumento de la productividad del trabajo que el capitalismo ha ocasionado. Una sociedad sin clases no sería más que una vacua utopía. Examina la lucha por una jornada de trabajo normal en el desarrollo histórico del capitalismo inglés. La primera base de esta lucha dio como resultado las leyes compulsivas para la extensión de la jornada de trabajo desde mediados del siglo XIV al final del siglo XVII.
Los patronos, esforzándose por crear un proletariado entrenado y disciplinado con la fuerza humana precapitalista disponible, tenían que recurrir con frecuencia al Estado en demanda de ayuda. El resultado fueron las leyes que extendían la duración de la jornada de trabajo. Por largo tiempo, no obstante, la extensión de la jornada de trabajo fue un proceso muy lento y gradual. No fue sino hasta el rápido desarrollo del sistema fabril en la segunda mitad del siglo XVIII cuando comenzó ese proceso de prolongación de las horas de trabajo que culminó en las conocidas condiciones de comienzos del siglo XIX. Engels citaba el capítulo sobre la jornada de trabajo, donde la legislación, que es con seguridad un acto político, tiene un efecto tan tajante, y concluía que la fuerza, es decir, el poder del Estado, es también un poder económico, y por lo tanto, de ningún modo está excluida de los factores causales del cambio histórico. Establecido esto, es necesario preguntar bajo qué circunstancias y en interés de quién el poder económico del Estado será puesto en acción. El análisis de la jornada de trabajo resulta instructivo. Primero, se acude al poder del Estado para resolver los problemas planteados por el desarrollo económico de la forma particular de sociedad que se trate, en este caso el capitalismo. En el periodo primitivo, un déficit de fuerza de trabajo y en el periodo posterior, la sobreexplotación de la clase trabajadora. Segundo, es de esperar, naturalmente, que el poder del Estado bajo el capitalismo se use, en primer lugar y porque encima de todo, en beneficio de la clase capitalista, ya que el Estado se dedica a la preservación de la estructura del capitalismo. La acción del Estado puede ser contraria a los intereses económicos inmediatos de algunos y aun de todos los capitalistas, con la sola condición de que se persigue el fin predominante de conservar el sistema intacto, con el fin de mantener la paz doméstica y la tranquilidad, embotando el filo de los antagonismos de clase y evitando los peligros de una revolución violenta. La clase capitalista está siempre dispuesta a hacer concesiones mediante la acción del Estado. 4. La cuestión de la forma de gobierno. La democracia no altera la significación básica del Estado en relación con la economía. La existencia de la democracia es un asunto de primera importancia, particularmente para la clase obrera. Solo bajo una forma democrática de gobierno puede la clase obrera organizarse libre y eficazmente para la realización de sus fines, ya sean estos de carácter socialista o meramente reformistas. Es esta la razón por la cual una de las primeras demandas del movimiento obrero en todos los países no democráticos ha sido siempre la implantación de formas democráticas de gobierno. Más aún, para la clase dominante la democracia ha constituido siempre una amenaza potencial a la estabilidad de su posición y ha sido concedida en consecuencia de la mala gana, con las limitaciones y habitualmente solo bajo una fuerte presión. La democracia saca a la luz en la esfera política los conflictos de la sociedad capitalista, restringe la libertad de los capitalistas para el uso del Estado en su propio beneficio, fortalece a la clase obrera en su demanda de concesiones, aumenta la posibilidad de que la clase obrera presente demandas que amenacen al sistema mismo y que por lo tanto deban ser rechazadas por los capitalistas y sus funciones gubernamentales, sin consideración de las consecuencias. No hay nada en la naturaleza de la democracia que nos lleve a modificar nuestra opinión sobre las funciones fundamentales y los límites de la acción del Estado en la sociedad capitalista. Rosa Luxemburgo retoma una idea acerca de la democracia y nos dice que las formas democráticas mismas son sacrificadas por la burguesía y por sus representantes en el Estado. Nos dice que donde esto es más evidente es en el hecho de que tan pronto como la democracia muestra una disposición a negar su carácter de clase y a convertirse en instrumento de los intereses reales del pueblo, las formas democráticas mismas son sacrificadas por la burguesía y por sus representantes en el Estado. La idea de una mayoría socialdemócrata aparece, por consiguiente, como un cálculo que, totalmente en el espíritu del liberalismo burgués, solo se interesa en un aspecto, el aspecto formal, de la democracia y no tiene en cuenta el otro aspecto, el de su contenido real. La propagación del fascismo en las dos últimas décadas, particularmente en aquellos países donde la organización de la clase obrera
había alcanzado su mayor desarrollo, ha hecho mucho por debilitar la creencia en la posibilidad de una transición gradual hacia el socialismo por los métodos que provee la democracia capitalista. La advertencia de Rosa Luxemburgo de que en un caso extremo resulta estar bien fundada. ⁵. Evaluación del papel del Estado. Podría parecer que estamos preparados para considerar el problema del Estado en relación con la depresión crónica. La depresión crónica es solo uno de los problemas del capitalismo que requieren la acción del Estado, y tratar de ella aisladamente conduciría sin duda a conclusiones falsas. En realidad, el capitalismo de hoy no es ni cerrado ni de libre competencia. Lo que vemos a nuestro alrededor es una economía mundial interconexa consistente en numerosas naciones capitalistas, semicapitalistas y no capitalistas, en las que el monopolio en diversos grados de desarrollo es un fenómeno común. Estos hechos no son accidentales, pertenecen a la naturaleza misma del capitalismo como fase de la historia del mundo. Marx y Engels nos decían que el Estado es un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa, que es un instrumento de político dominante para someter y oprimir a los demás. Es un fenómeno de clases que tiene por objeto fundamental el dominio de una clase social por otra, y por lo tanto el Estado es de origen clasista. Gracias.